Bien, en esta práctica vamos a realizar el segmento 3 del examen que tiene que ver con ensamblajes. En este apartado tendremos 14 preguntas y también tenemos 80 minutos para completar. La mínima nota son 77 puntos para aprobar. Entonces vamos a ir con la siguiente pregunta que tiene que ver con la información general del examen. Y nada más por leer y dar clic en sí, tenemos 5 puntos. Entonces en este segmento se va a pedir que comencemos un ensamblaje, insertemos una pieza inicial, también que ensamblemos y relacionemos piezas dentro de un ensamblaje, crear e insertar subensamblajes, detección de interferencias, modificación de relaciones, reemplazo de piezas, creación de sistemas coordenados. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta que sería la 2. Aquí tenemos que crear el ensamblaje RA, la unidad de medida son milímetros gramos segundos y el inicio es arbitrario. Entonces para eso vamos a insertar la pieza llamada base en un nuevo ensamblaje y fijar la posición de la base aceptando la posición predeterminada. Luego guardamos este con el nombre RA y vamos a crear un nuevo sistema coordenado de acuerdo con las especificaciones que tenemos aquí. Entonces vamos a abrir un ensamblaje, nuevo ensamblaje. Antes de insertar nada, vamos a cerrar estas carpetas y vamos a colocar aquí milímetro gramo segundo. Ahora sí vamos a abrir el primer componente. Bueno, antes de abrir eso, voy a colocar aquí en el espacio de trabajo en isometría para que vayamos basándonos de acuerdo a cómo está colocado aquí el componente. Entonces ahora sí examinamos y los componentes y buscamos el que dice base. Examen base. Abrir. Ahí se indicaba que aceptemos en la posición en la que viene por defecto, sin embargo, nosotros vamos a colocarlo de esta misma forma. Entonces vamos a moverle en torno al eje Y para rotar un poquito. Ahí sí, listo. Una vez que insertamos esto, debemos guardar como. Vamos a reconstruir y guardar el documento. Y vamos acá a crear este ensamblaje que va a ser denominado RA. Damos clic en guardar y tenemos esta parte primera. Ahora en el examen tenemos la siguiente, bueno, aquí, previo a pasar a la siguiente pregunta, tenemos que medir, bueno, crear el sistema coordenado y de ahí sí medir el centro de masa. Entonces nos vamos aquí en ensamblaje, en donde dice geometría de referencia, sistema coordenado. Y vamos a seleccionar este vértice. Vamos a verificar que coincidan los ejes. X corresponde a esta arista, Y la de acá y Z sería hacia arriba. Entonces, este va a ser un sistema coordenado, ¿no? Veamos con qué nombre está. No, no aparece. Ya, tenemos sistema de coordenadas 1. Aquí no podemos cambiarle el nombre. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a donde dice calcular, propiedades físicas y tenemos que cambiar al sistema de coordenadas 1. Y verificamos la respuesta. Tenemos 224,82 y menos 790. 224,82 y menos 790 sería esta opción. Entonces, una vez que encontramos que el sistema coordenado coincide con las opciones, pasamos a la pregunta 3. Y aquí tenemos que insertar el actuador 1, ¿sí? Y es el que se observa aquí en la imagen. Insertar el actuador 1. Entonces, vemos acá en la sección cómo está la posición de este actuador. Ya tenemos esta información. Entonces, ahora dentro del ensamblaje vamos a insertar componentes y tendríamos que buscar el que dice actuador 1. Por acá creo que está. Este es, ¿no es cierto? Actuador. No hay uno que diga actuador 1.
No, solo es este, ¿no? Actuador. Abrir y lo colocamos en este espacio, tal como está. Ahora notemos aquí que tiene esta geometría diferenciada con respecto al otro lado. Vamos a chequear acá en el ensamblaje y notamos que aquí en esta parte justo está esa parte diagonal, en la parte que teníamos diagonal en uno de los lados del actuador. Entonces esa diagonal coincide o está igual diagonal o alineada con este rectángulo de material que tenemos ahí. Entonces vamos a verificar que quede de la misma manera. Una vez que tenemos esta posición, vamos a empezar a hacer las relaciones o restricciones de posición. Entonces, en primer lugar, se solicita que estas dos aristas o estas dos superficies sean paralelas, también que sean concéntricos y que tengan coincidencia en esos espacios. Entonces vamos a colocar aquí, este va a ser concéntrico con el de acá. Tenemos también que colocar que sean paralelas las superficies. Y también vamos a posicionar de forma coincidente las superficies de acá. Tenemos coincidente y verificamos que no se mueva. Acá también en el lado izquierdo tenemos ya definido el actuador. Entonces aquí nos pregunta cuál sería la posición. Bueno, una vez ubicada la posición, cuál sería el centro de masa. Vamos a chequear acá en donde tenemos calcular propiedades físicas y verificamos que está el sistema de coordenadas 1 y tenemos las siguientes posiciones. Entonces vamos a ver cuáles eran las respuestas. Tenemos la pregunta 2, la pregunta 3. Y tendríamos 224.80 y menos 761. Tenemos 224.80 y menos 761. Estaría correcto, ¿sí? Vamos a ver la siguiente pregunta. Tenemos lista la pregunta 3, vamos a la pregunta 4. Y aquí tenemos que insertar el ensamblaje X1. Bueno, en este caso sería un subensamblaje. Y colocarlo en el ensamblaje principal que sería RA. Entonces, vamos a buscar el ensamblaje X1 para insertar. Hay que fijarnos en la sección B para colocar en la posición correcta y aplicar las relaciones que están descritas aquí en las imágenes. Vamos a ver igual al final cuál sería el centro de masa. Entonces verifiquemos, tenemos el subensamble que es X1 y es el que vamos a insertar en esta posición. Entonces, con respecto a esta parte de que está a 90 grados, vemos que en dirección a eso están ubicados estos ejes, ¿no? Y aquí estarían las relaciones de posición que debemos insertar. Entonces vamos a orientarnos de acuerdo con la posición de estos ejes. Vamos acá al ensamblaje, insertar componentes y vamos a buscar el ensamble X1. Aquí está. Listo. Perfecto. Entonces, notemos cómo está en la posición incorrecta. Vamos a rotarlo en torno al eje Y para que coincida. Me estoy refiriendo a esta zona de aquí. Está más evidente acá. Me estoy refiriendo a que estos ejes coincidan con o estén perpendiculares a esta superficie. Ahora, en lo que tenemos aquí, ahí sí estarían coincidente o perpendicular este eje con la superficie de aquí. Entonces estamos alineándolo correctamente. Ahora, ¿cuáles son las relaciones de posición que vamos a necesitar? Esta debería ser concéntrica con el de acá. Sí, ahí debemos estar con
poco de cuidado para que no se distorsione. Vamos a verificar la siguiente relación de posición. Tenemos ya ubicada la concentricidad y necesitamos que esta superficie y la de arriba también sean coincidentes. Entonces, y por supuesto aquí también paralelismo entre estas dos superficies. Entonces vamos a seleccionar estas dos superficies y hacerlas paralelas. Y vamos a seleccionar la superficie de abajo de este cilindro para hacerla coincidente con la de acá. Y verificamos que esté totalmente restringido el subensamble. Ahí estaría correcto. Verifiquemos las opciones de las respuestas. Tenemos que medir el centro de masa. Entonces esta es la pregunta 4. Vamos acá a la pregunta 4 y tenemos 224.81, 224.83 y menos 397. Calcular propiedades físicas. Sí, estamos correctos. Son las mismas respuestas. Entonces hasta ahí, súper bien. Vamos a continuar con la otra pregunta, sería la pregunta 5. Y debemos insertar el ensamblaje que tiene nombre X2. Vamos a relacionar y posicionar el subensamblaje como está aquí descrito en las imágenes. Sí, y también indica que este subensamblaje debe quedar completamente restringido después de aplicar todas las relaciones. Y finalmente medimos el centro de masa. Entonces otra vez vamos a tomar como referencia esta zona que está aquí a 90 grados. ¿Sí? Y con referencia a eso notamos que esta parte del componente debe quedar alineada de esta forma. Vamos a agregar. Entonces acá sería insertar componentes. Y buscamos el subensamblaje que tiene nombre X2. Sería este de aquí. Listo. Entonces vamos a ir orientando esto para posicionarlo de esta forma. Bueno, podemos soltar el componente y con el comando que está aquí arriba que dice girar, podemos posicionarlo de esta forma. Ahora, una vez que tenemos de esta manera, aplicamos las relaciones. Acá tenemos que es concéntrico y estas dos superficies paralelos. Y acá tenemos una relación de posición avanzada para que tenga una separación igual. Entonces acá sería este agujero con el eje concéntrico. Eso. Estas dos superficies son paralelas. Y vamos a relaciones de posición. Y tenemos en avanzado la relación que dice ancho. Seleccionamos dos superficies de un componente y dos del otro. Y verificamos que no se pueda mover este componente. ¿Ya? Igual aquí tenemos el componente X2 que está totalmente definido. Aquí tenemos que medir el centro de masa. Calcular propiedades físicas 224.89. Tenemos acá. La otra es 227.51 y 0.20. Estamos correctos.
La siguiente pregunta, debemos rotar el ensamblaje X2 y detectar colisiones. Entonces vamos a suprimir la relación que permite que el ensamblaje X2 gire como se muestra en la imagen. Y con la detección de colisión activada vamos a rotar X2 hasta que sea detenido por los otros componentes. Y únicamente detectamos entre X1 y X2. Medimos el ángulo, que debe estar entre 0 y 90, y anotamos ese valor. Entonces, teníamos posicionada de esta manera. Ujú. Hay que medir ya con respecto a esa cara, muy bien. Ahora, en donde dice aquí la carpeta del Feature Manager tenemos la carpeta de relaciones de posición y deberíamos eliminar esta. Clic derecho, eliminar, y de esta forma podemos rotar este subensamble. Ahora, en donde tenemos ensamblaje, vamos a las opciones que dicen mover componente y vamos a dar clic en donde dice detección de colisión. Detener al colisionar. Y movemos. Verificamos. Vamos a dejarlo de esta forma. Nos vamos a donde dice ensamblaje. No, aquí en calcular tenemos detección de interferencias. Vemos que está seleccionado todo el ensamblaje y calcular. Si movemos un poco más, bueno, está todavía calculando. Bueno, si sale aquí, sí, sigue calculando. No, sin interferencias. Entonces vamos más bien a mover un poco más, justo es en esta zona en donde va a aparecer la colisión. Entonces, por ejemplo, si le dejamos de esta forma en detección de interferencias y calcular, nos va a salir esta porción. Ahora justo es en ese punto. Vamos a mover nuevamente y colocamos otra vez en donde decía ensamblaje, mover componentes, detección de colisión y detener al colisionar. Rotamos y tenemos ahí. Entonces es justo antes, la detención del componente es justo antes del choque. Vamos a medir ese ángulo. Seleccionamos estas dos caras, clic en calcular, medir, y vemos el ángulo. Aquí en la tabla sale un ángulo de 9,75. Vamos a verificar. Es la pregunta 6. 9,78 dice ahí. Y nosotros tenemos 9,75. Sí, estamos bien, dentro del rango permitido. Buscamos la siguiente pregunta. Tenemos aquí crear ensamblaje Cloud 1, ¿sí? Entonces abrir el ensamblaje precreado que dice C5 examen Cloud-A. Este ensamblaje ya tiene la pieza arm plate insertada y posicionada. No tenemos que modificar la posición de Cloud plate y esta pieza actuará como base en el ensamblaje. Guardamos el ensamblaje con el nuevo nombre de C5 examen Cloud B. Insertamos las siguientes piezas relacionándolos como se muestra en las imágenes: Cloud Gear, Cloud Link y Grip Position. Las garras de tal manera que queden alineadas de forma igual entre sí como se muestran en la primera imagen. Medimos el centro de masa del ensamblaje con respecto al origen por defecto. Y debería quedar así.
Bien, entonces el primer paso, abrir el ensamblaje C5 examen CLAU A. Cerramos esto y guardamos. Guardar todo. Bien, vamos arriba en nuevo, ensamblaje, aceptar. Veamos si estaba bien, así está bien. Aquí vamos a abrir el componente o el ensamblaje que está haciendo mención. Era C5 examen CLAU. Ah, es este. Ya, muy bien. Ya tienen la pieza arm plate insertada y posicionada. Solo está este componente. No modifique la posición de claw plate. Esta pieza actuará como la base del ensamble. Guarda el ensamblaje con un nuevo nombre. C5 examen claw B. Guardar como. Nos ubicamos en la otra carpeta. Guardar. Guardar. Listo. Luego tenemos inserte las siguientes piezas y relaciónelas como se muestra en las imágenes. Claw Gear sería la pieza número 2, es esta. Allá. Insertar. Bueno, verifiquemos esta cuál es. Allá, esto va así. Muy bien, entonces insertar componentes. Tenemos acá Claw Gear y le posicionamos. Entonces tenemos acá todos estos son concéntricos. Vamos al modelo y vamos ubicando esto. Entonces estas dos superficies cilíndricas son concéntricas. Y acá deberían ser también coincidentes. Entonces, para que no se separe este componente, esta superficie y la de acá seleccionamos y quedarían coincidentes. ¿Ya? ¿Tiene algún tipo de restricción adicional? No, aún. Entonces, seleccionando el componente con la tecla control y el clic izquierdo del mouse, podemos duplicar el componente. Y hacemos el mismo proceso. Serían concéntricas y esta superficie con la de acá coincidentes. Tenemos insertadas las dos que dicen Cloud Gear. La otra es Cloud Link. Entonces aquí mismo insertar, examinar,
Cloud Link es esta de aquí. Entonces esta la posicionamos adelante. Las dos superficies cilíndricas son concéntricas. Y estas tienen que ser coincidentes. Concéntricas, ahí estamos. Y el último que hay que agregar es grip position. Veamos. Insertar componentes. Grip es esta de acá. Correcto. Entonces, aquí estas serían concéntricas, pero esta superficie y la de acá son coincidentes. Y de la misma manera estas dos son concéntricas. Entonces aquí nos conviene que insertemos de nuevo el componente. Teníamos grip, es este, y le vamos a rotar en torno al eje Z. Exacto. Entonces tenemos las superficies cilíndricas concéntricas, esta superficie con la de acá coincidente. Y la última relación de posición que necesitamos es que aquí estos dos puntos sean coincidentes. Entonces tenemos acá que seleccionar los dos y serían coincidentes. Y los de acá también coincidentes. De tal manera que quede cerrada este componente, que sería ya. Entonces vamos a medir el centro de masa. Esta es la pregunta 7. Tenemos acá. Vamos a verificar. Calcular propiedades físicas con el predeterminado. Menos 67,96, 21,90 y menos 47,32. Estamos correctos porque todos estos valores coinciden. Guardamos. Guardar todo. Bien, entonces una vez que está definido esto, vamos a la siguiente pregunta, a la pregunta 8. Tenemos apertura de la garra. Realiza y posicione en la distancia de apertura de la garra como se muestra en las siguientes imágenes. Las posiciones de ambas garras deben ser simétricas, basadas en las líneas centrales. La posición del X2 debe quedar completamente restringida después de aplicar todas las relaciones. Mide el ángulo X entre el brazo del engrane derecho y el borde inferior de la placa de engrane. Entonces veamos. Es de esta línea con respecto a la de acá y medir cuántos grados son. Y tenemos acá esta posición simétrica. Ya. Entonces para eso tenemos que verificar acá en las relaciones. Y eliminar estas dos. Aquí me ha estado faltando también. Esto vamos también a ponerle concéntrico. Ahí sí.
A ver, verifiquemos si tenemos un plano que cruce por ahí. No. Vamos acá en relaciones de posición, avanzado, simétrica. Plano de simetría, necesitamos un plano de simetría. Vamos a verificar en cada uno de los componentes. En este base, si tenemos un plano de simetría. Plano frontal, top plane y right plane. Este nos puede servir. Sí. Ya. Bueno, entonces vamos acá otra vez. Avanzado, simétrica, plano de simetría. Aquí desplegamos el árbol de diseño y escogemos este que dice plano de simetría, plano derecho. Y acá vamos a colocar estas dos superficies. Clic en aceptar. Listo. Y ahora vamos a seleccionar estas dos y vamos a darles una apertura de 30 milímetros. A ver, verifiquemos. Este sería un ángulo. No. Aquí, tal vez 30. Eso. Ahí estamos bien. Ahora sí, para medir cuál sería el ángulo de acá. Seleccionamos esta arista y la de acá. Vamos a calcular, medir y el ángulo. Tenemos 64.5. Vamos a verificar. Entonces esta pregunta, sí, justo aquí está, 64.5. ¿Está correcto? Pasamos a la siguiente. Vamos a guardar esto primero. En la pregunta 9 tenemos insertar este nuevo ensamblaje, que sería, a ver, insertar este ensamblaje con la última condición en el ensamblaje X3. Entonces abrimos el ensamblaje X3 en un nuevo documento y le ponemos este nombre. Insertamos el subensamblaje que creamos y vamos paso a paso. Entonces, vamos nuevo, ensamblaje, aceptar. Cerramos esta ventana y ponemos milímetro gramo segundo. Ensamblaje, insertar componentes, examinar. Y aquí iría X3. Es este. A ver, una vez que abrimos. No, estamos mal. Aquí cerrar. Hay que abrir el ensamblaje, no insertar. Entonces aquí sería X3, abrir. Listo, ahí sí. Entonces no hay que modificar nada. Aquí dice no modifique la posición, relaciones existentes ni propiedades del ensamblaje X3. Guarde el ensamblaje con un nuevo nombre. Dice C5 examen P9. Pregunta 9. Guardar como. Era C5 examen aquí P9.
Listo. Inserte el subensamble clave que creó en la pregunta anterior, en el ensamblaje X3. Entonces vamos aquí, insertar componentes, examinar y vamos a insertar este. Mueve el origen del componente X3 al origen del ensamblaje X3. Y acá en las imágenes están indicándonos cuáles son esos puntos. Entonces, mueve el origen del componente X3A, que sería este X3A, al origen del examen. Ya, entonces acá vamos a dejar este, a ver de qué forma tenemos acá. A ver, entonces el punto de origen es este y tenemos que alinear este con el del ensamblaje. Y esta garra tiene que quedar posicionada de forma vertical. Entonces, eso sería, no, así, eso, de esta forma. Ahora, en donde tenemos el panel de visualización, vamos a activar el origen de cada componente. Y tenemos que alinear este punto con el de acá, hacerlo coincidente. Entonces vamos a darle clic derecho. Este es el fijo. Le ponemos flotar, que sean coincidentes. Y este otra vez vuelve a ser fijo. Ya, ahí sí. Cerramos esto. Relación y posición del ensamblaje de la garra como se muestra en las imágenes. Entonces aquí van a ser concéntricos, coincidentes. Y nada más. Entonces vamos a colocar. Ahora aquí veamos cuál es la posición de esta placa. Si está bien. Entonces este va a ser concéntrico con el de acá. Y estas dos placas coincidentes. Listo. Este también tiene que ser concéntrico. Entonces vamos a seleccionar esta cara cilíndrica con la de acá y concéntrico. Ahí sí, correcto. ¿Ya? Entonces con esto está totalmente restringida y medimos el centro de masa. Esta pregunta es la 9. Vamos a ver aquí cuál sería la respuesta. 0,49 menos 96,95 y 10,22. Aquí vamos a calcular propiedades físicas predeterminadas. Tenemos 0,49 menos 96,95 y 10,22. Estaríamos correctos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. En la pregunta 10, insertar el ensamblaje X3 en el ensamblaje principal. Vamos al ensamblaje principal RA, aplicamos nuevamente o quitamos la supresión de relación que había que en el ensamblaje X2 sea paralelo con la cara superior. Ya, esa ya estaba. Ya la habíamos quitado en la pregunta anterior. Aplique nuevamente. Ya, entonces otra vez. Vamos a ver, a guardar esto. Regresamos acá. ¿Este qué es? Este no tiene nada que cerrar. RA es este. Ahora, entonces,
otra vez seleccionamos estas dos y le ponemos paralelos. Y aquí insertamos x3. Relacionamos y posicionamos como se muestra en las imágenes. Entonces fijémonos que estas, a ver, esta parte que está saliente está orientada hacia donde está este componente en color turquesa. Y también hay que verificar que esta parte de la garra sea visible junto con el saliente que tenemos acá. Entonces, insertar y sería este. Ujú. Podemos soltarlo ahí y simplemente rotar. Entonces acá en ensamblaje, en el comando de girar componente, vamos, ahí así estamos bien. Sería de esta manera. Y chequemos las relaciones, serían concéntricas. Aquí también la relación de ancho. Vamos a poner eso. Estas serían concéntricas con estas de acá. Aquí requerimos una relación de ancho. Es en esta zona. Ya, muy bien. Entonces vamos acá a relaciones de posición, avanzadas, ancho. Seleccionamos, pueden ser estas superficies con las de acá. Clic en aceptar. Tenemos ahí posicionada esa primera parte. Esta es la misma que acá. Muy bien. Y un ángulo de 135 entre estas dos caras. Entonces vamos a colocar eso. Seleccionamos, salimos de esto y es las dos superficies. Entonces seleccionamos esta con la de acá y le damos un ángulo de 135. Ahora vamos a moverle un poquito para verificar. Eso, 135. Aceptar. Ahí estamos. Una vez que posicionamos con las indicaciones, vamos a medir el centro de masa con el sistema de coordenadas 1 que creamos previamente. Calcular propiedades físicas, sistema de coordenadas 1 y verificamos. 224.86, 245.37 y 1804. Entonces sería esta primera opción y estaría correcto. Cerramos esto y aquí guardamos. Vamos a la siguiente pregunta. Modificar las propiedades de masa del ensamblaje X3. Mantenga las relaciones y la posición de todos los componentes en el ensamblaje principal RA, según lo indicado en la pregunta anterior. Regrese al subensamblaje X3. No modifique ninguna relación ni posición de componentes en el subensamblaje X3. Modifique el ensamblaje para que X3 tenga las siguientes propiedades de masa. 520 gramos, centro de masa 2 en X menos 100 en Y Z 10. Estas propiedades son con respecto al sistema de coordenadas por defecto. Regrese al ensamblaje principal, mide el centro de masa con respecto al sistema de coordenadas. Ya, entonces otra vez. Aquí nos toca abrir X3.
Era este, ¿no? Sí, es este. Calculemos las propiedades. Tenemos 420 gramos. Bien, para eso vamos a medir las propiedades físicas y tenemos aquí la opción que dice reemplazar las propiedades de masa. Damos clic en donde dice reemplazar masa y ahí tenemos que colocar el valor de 520 gramos. Asimismo, reemplazar centro de masa. En X es 2, en Y menos 100 y en Z 10. Clic en aceptar, verificamos, correcto, cerramos. Regresamos al ensamblaje principal, verificamos propiedades físicas y en la pregunta 11 tenemos 224.69. ¿Está correcto? 249.37. ¿Está bien? Y el otro dice 22 en Z. En Z 22. Está correcto. Entonces estamos bien. Esos valores tenemos que ingresar en el cuestionario. Vamos a la siguiente pregunta. Relacionar la garra con el croquis de C1. En la pregunta 12 tenemos que relacionar la garra con el croquis de C1. Aquí tenemos ese croquis que tiene esta configuración y tenemos que asegurarnos que el vértice se una al croquis. ¿Sí? Aquí tenemos que dejar que tenga una rotación libre en el actuador y también con el resto del brazo que teníamos ya establecido. Entonces hay que eliminar algunas relaciones de posición. Mantenga las propiedades de masa, las propiedades de masa modificadas para el subensamblaje X3. En la pieza base muestre el croquis X para que sea visible. ¿Ya? En el ensamblaje principal EREA, suprima o elimine las tres relaciones apropiadas que permitirán que los subensamblajes X1, X2 y X3 roten libremente en las direcciones mostradas en las imágenes. No modifique ninguna otra relación o posición de componentes en el ensamblaje EREA. En el ensamblaje principal relaciona el vértice del subensamblaje X3, como se muestra en las imágenes, de modo que siga la trayectoria del croquis S1 con los siguientes parámetros. Porcentaje de distancia a lo largo de la trayectoria, 30%. Control pitch o yaw libre, control roll libre. Si la relación entre el subensamblaje X3 y el croquis de X se aplica correctamente, existirán dos soluciones posibles. Asegúrese de escoger la solución donde no existe interferencia, como se muestra en la cuarta imagen. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es buscar las relaciones de posición que colocamos para restringir al modelo. Entonces sería esta la primera. No, esa no. Es la de acá. Es así. Suprimir de tal manera que podemos ahí sí rotar. Luego tenemos estas otras dos. Eliminar. Y sí podemos girar esto. Y la última es de este ángulo. Eliminamos. Entonces tenemos así. Y este lo podemos rotar. Vamos a ponerlo tal como se visualiza acá.
Entonces vamos a poner primero esto. Más o menos así, ¿no es cierto? Entonces este va a rotar para acá. Y ya desde acá. ¿Sí? ¿No? Ah, es otra. Bueno, vamos a colocarlo así entonces. Está vertical. Listo. Vamos a dejar igual como se visualiza en la primera imagen. Ya. Y aquí leyendo bien en la pregunta, notamos que hay un croquis X que está en la base. Entonces vamos a ir al componente de la base. Vamos a contraer todo, ¿no? En este. Entonces sí, aquí está un croquis, que vamos a hacerlo visible. Y con ese croquis vamos a trabajar. Entonces este vértice vamos a hacerlo coincidente con el croquis. Ahí sí. Y ahora en donde dice ensamblaje relaciones de posición, vamos a configurar en avanzada la que nos dice relación de posición de trayecto. Bien, entonces vamos a posicionar de acuerdo con los parámetros que están aquí. Vértice del componente sería este que ya seleccionamos. No nos permite seleccionar de nuevo. Vamos a tener que salir y eliminar esa última relación, esta de aquí, eliminar. Movamos un poquito y vamos de nuevo entonces en relaciones de posición, avanzado, relación de posición de trayecto, vértice, sería este, y selección de la ruta, el croquis. Los otros criterios que está solicitando son esta restricción del trayecto. Entonces acá teníamos que sería un porcentaje de distancia a lo largo de la trayectoria. Entonces aquí tenemos que cambiar a porcentaje a lo largo del trayecto y colocarle 30%. ¿Sí? De esta manera. Acá en las otras son control de paso, rosca, oscilación y control de rotación. Corresponden a los parámetros que están acá. Control pitch y yaw libre y control roll libre. Son esos dos parámetros. Entonces los dejamos como libres. Sin embargo, se pueden escoger otras opciones, dependiendo cómo esté planteado el ejercicio. Damos clic en aceptar. Cerramos esta ventana y tendríamos posicionado
el brazo, de esta forma. Ahora bien, vamos a medir con esa posición el centro de masa, calcular propiedades físicas y tenemos estos valores. Entonces medimos el centro de masa de acuerdo con el sistema de coordenadas 1 y tenemos estos valores. Entonces vamos a la pregunta y son en X 239,97. ¿Ya? En Y 239,05 tenemos dos posibles respuestas. Y en Z 25,13. Entonces es la opción de acá abajo. Estamos correcto. Entonces hemos cumplido con esta pregunta. Cerramos y guardamos. Vamos a la siguiente, a la pregunta 13. Detección de interferencias. En el ensamblaje principal RA modifique la relación del subensamblaje X3 y el croquis X, como se definió en la pregunta anterior, de manera que tenga los siguientes parámetros. Porcentaje de distancia a lo largo de la trayectoria 98% y los otros dos parámetros libres. Realice un análisis de detección de interferencias en todos los componentes del ensamblaje RA. No se deben considerar como interferencias los componentes coincidentes. Mide el volumen de interferencia entre los componentes base y grid del subensamble X3 y anotamos el valor que obtengamos. Entonces vamos acá y vamos a editar la última relación que fue la de posición de trayecto. Editar y aquí cambiamos al 98%, que era, sí, 98. Clic en aceptar, cerrar. Tal como está, tenemos que hacer una detección de interferencias. Verificamos que esté seleccionado todo el ensamblaje y calcular. Y tenemos justo esta zona donde está la interferencia, en la que hay que determinar el volumen. Entonces tenemos interferencia 1, interferencia 2, que sería esta zona de aquí, pero estas son coincidentes, entonces no importa. Interferencia 3, es esa misma. Interferencia 4, sí, esas no importan. Sería la interferencia 1. Entonces aquí verificamos el volumen de la interferencia que está afectando acá. Sería 898,39. Verificamos ese valor de la pregunta 13. Sí, justo coincide. Entonces estaría correcto. Salimos de esta opción y la última pregunta es reemplazar pieza base. En el ensamblaje RA elimine o suprima la relación entre X3 y el croquis S1, según lo definido en las dos preguntas anteriores. En el ensamblaje RA reemplace la pieza base con la nueva pieza base B, manteniendo las relaciones. Relación y posición de los ensamblajes X2 y X3 como se muestra en las imágenes. Si es necesario, recree un nuevo sistema de coordenadas en la misma posición y orientación. Ya, entonces hay que reemplazar todo esto de abajo. Listo, entonces nada más hay que eliminar acá la última relación de posición. Aquí en el componente que dice base, ocultamos. Vamos a definir esto tal como se observa acá. Todos son paralelos. Entonces esta superficie con la de acá son paralelas. Y estas dos superficies también son paralelas. Ya. Tenemos que eliminar la rotación, entonces aquí observamos que esta superficie tiene que ser
paralela con la del componente de color rojo. Entonces seleccionamos las dos y colocamos paralelas. Y de esta forma podemos eliminar el componente base. Entonces vamos acá a eliminar. Control Z, es el de acá, es este. Ya. Clic derecho, eliminar. Sí, y vamos a ensamblaje, insertar nuevos componentes. Acá tenemos que buscar el que dice pieza base-B. Sería este componente. Entonces abrir y lo posicionamos de la misma forma que está acá. Entonces aquí nos fijamos que hay un agujero que está en forma de un arco y está orientado hacia las garras. Entonces, manteniendo la misma posición, colocamos este elemento. Y completamos con las relaciones de posición que teníamos previamente definidas. Estos serían coincidentes, concéntricas y estas coincidentes. Y a este elemento que acabamos de agregar, vamos a verificar que esté bien orientado. Entonces le damos clic derecho y le ponemos fijar. Posicionamos un nuevo sistema de coordenadas que tendríamos acá en ensamblaje, geometría de referencia y sistema de coordenadas. Damos clic en el borde y configuramos de acuerdo con las orientaciones que se visualizan aquí en la pregunta. Entonces el eje X corresponde a esta arista, Y con la de acá, y ahí tenemos el sistema de coordenadas 2. Y por último hay que medir acá las propiedades físicas y el centro de masa con respecto a este sistema de coordenadas. Entonces, verificando las respuestas, tendríamos 224.69, 245.20 y 13.89. Nos falta posicionar todavía este componente, entonces por eso está la pequeña variación. Otra vez verificamos las propiedades y ahí sí están justo como en la respuesta. A ver, no. Entonces vamos a corregir aquí la posición porque esta parte de acá se observa que está alineada con este lado del actuador en donde se encuentran los ejes. Y acá tenemos orientado de forma distinta. Está hacia el lado contrario. Entonces eso debemos moverlo. Aquí en las últimas relaciones eliminamos. Y esta superficie sería paralela con la de acá. Esas serían paralelas y también tendríamos que mover todo esto. Entonces sería esta relación de acá.
eliminar y rotar. Ahí sí están paralelas. Y ahí sí tenemos el centro de masa, como está aquí en las respuestas. Está 224,68, 245,21 y 13,89.